Y seguimos aquí en vivo por la pantalla de DNews y quiero que prestes mucha atención con lo que te vamos a presentar ahora. Un tema muy, pero muy sensible que lamentablemente, hay que decirlo, gana cada vez más lugar y afecta a cada vez más personas. De eso tenía que ver justamente este informe que veías recién. En conmemoración justamente por el Día Internacional de la Mujer, aquí en DNews, junto con OCEDIC, que es el Observatorio de Cibercrimen de la Universidad Austral, queremos hablar y detenernos por un momento para hablar de lo que es la violencia de género digital. Y acá en el estudio tengo el enorme placer de tener a la jueza justamente Natalia Molina, que además de ser jueza es directora de Digital Project de OCEDIC. ¿Digo bien, Natalia? Así es. Bueno, un placer recibirla, Gracias doctora, a acá. ustedes. A ver, empecemos primero. Si usted tuviera, digamos, que hacer un pantallazo de cómo es la situación hoy con la violencia de género digital. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuáles son los casos más recurrentes con los que usted tiene que lidiar y con los que usted se encuentra? La violencia de género digital es una forma más de ejercer violencia contra las mujeres y las niñas, esto hay que decirlo. De acuerdo a la nueva disrupción de las nuevas tecnologías, existe otro espacio más donde efectivamente desarrollar esa violencia, que es el ciberespacio. Son las conductas que se cometen a través del ciberespacio o en el ciberespacio. Hoy en día, este tipo de conductas se desarrollan mayormente a través de la difusión inconsentida de imágenes íntimas. También existe el hostigamiento digital, la publicación de datos personales de las víctimas en el ciberespacio. Es posible también que se verifiquen circunstancias vinculadas a conocer la contraseña de los correos o del Instagram de las víctimas y entonces así se pueda dominar estos aspectos. Pero la mayor cantidad de casos que podemos verificar es la difusión inconsentida de imágenes, que suele suceder una vez que una pareja se separa y entonces esas imágenes que antes eran íntimas pasan al ciberespacio y son tomadas por cualquier persona desde un punto de vista de que la víctima sufre una victimización extendida en el tiempo, diría que casi permanente, muy diferente a lo que sucede con la víctima de violencia de género en el mundo analógico. ¿No es cierto? Lo que se publica queda allí, es muy difícil después eliminarlo, más allá de todos los intentos que se dan. Ahora, lo más frecuente es parejas. Se separan y entonces, en este caso sería el hombre, difunde ese contenido sencillamente para hacerle un daño a la mujer. Sí, tenemos nosotros algunas estadísticas en el observatorio, en OCEDIC, en el Observatorio de Cibercrimen de la Universidad Austral. Trabajamos con estadísticas que generaron el desarrollo del proyecto Digital Project, que es lo que acaba de ver la gente, que revela que la mayor cantidad de contactos, en primer lugar, son ante Instagram, en un 40%. Esto después muta a WhatsApp, en un 27,5%, y también hay publicaciones de imágenes íntimas en sitios de pornografía de adultos. Porque lo que suele suceder, esto es en un índice menor, en un 12%, pero lo que suele suceder es que esas imágenes pueden ser enviadas a un sitio de adultos publicando los datos personales de la víctima y ofreciendo servicios sexuales de parte de la víctima, publicando también su número de celular, por ejemplo. Claro, con lo cual es una difamación, o sea, absoluta, más allá de la vulneración de la intimidad. Ahora, esto ¿tiene como fin habitualmente más la venganza o también aparece la extorsión? Es una mezcla de las dos cosas. Como dije al principio, es una forma de seguir vulnerando los derechos de las mujeres y lo que hay que decir fuertemente es que muchas de las víctimas que reciben digamos que son víctimas de estas contravenciones, no tienen demasiadas herramientas frente a la situación. Lo que debe saber la gente es que esto hoy, en el ámbito de la República Argentina, es una contravención, la difusión inconsentida de imágenes, y el hostigamiento digital y la suplantación de identidad, porque la suplantación de identidad va atado a la difusión inconsentida de imágenes, y no es un delito en la República Argentina, solamente es una contravención que tiene un impacto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por eso es que desde OCEDIC, viendo con tanta preocupación nosotros estas estadísticas
y el crecimiento paulatino de estas conductas, es que trabajamos en este proyecto, el Digital Project, que en el episodio 2 muestra una dramatización de un caso real y genera que este proyecto viaje a lo largo y a lo ancho del país y de otros países, no solamente con el objetivo de sensibilizar, sino también de entrenar a las personas que tienen que investigar estas conductas, porque es de toda evidencia que todas las conductas que se cometen en el ciberespacio o a través del ciberespacio exigen por parte de los judiciales un entrenamiento especial para el abordaje de la evidencia digital. Y esto exige una actualización permanente. Ahora, me quedo mucho con esto de que es una contravención. Yo creo que si preguntáramos, muchos creerían que es un delito, porque de sentido común uno creería que debe ser un delito. ¿Qué significa que sea una contravención? ¿Cuál sería la pena, si se puede hablar de pena, aunque si no hay un delito? Sí, las penas son ínfimas. Las víctimas, digamos, no pueden esperar una resolución definitiva de su caso. En el ámbito del Código Penal, el tipo de conductas que se regulan son más graves y, como en general la gente sabe, son penas privativas de libertad. Estaría pendiente, digamos, en el desarrollo parlamentario una modificación, pero también hay que decir que no es una modificación solamente vinculada a la difusión inconsentida de imágenes y al hostigamiento digital, sino a una innumerable cantidad de conductas, como también la suplantación de identidad, que hoy en día no es un delito en la República Argentina. La suplantación de identidad suele el agresor acobijarse en el anonimato que le da justamente el poder navegar en el ciberespacio de forma anónima, no ser visto, no ser detectado y así seguir con esa agresión permanente respecto de la víctima. Por lo cual esto también me parece sumamente importante marcarlo, ¿no? Que es una contravención y que no es un delito. Bueno, doctor, usted sabe, DNews es una señal latinoamericana, es la primera señal puramente latinoamericana y justamente este es un tema que claramente trasciende las fronteras. Entonces nos parece muy interesante poder ver cómo es la situación en otros países. Así que déjeme invitarla a sumar a la conversación a mi compañera Lucía López, que tiene una invitada allí, y vamos teniendo un panorama justamente de distintos lugares y obviamente seguimos conversando con usted. Lucía, estamos con vos desde allí. ¿Cómo estás, Darío? ¿Cómo estás, jueza? Le saludo desde Chile. Sí, efectivamente abordando un tema que es tan complejo porque nos ha pillado de sorpresa. La violencia de género digital es violencia de género, que ya es un tema que desde hace poco, los últimos años, en nuestros países probablemente se venía tomando como para legislaciones nuevas, pero todo lo que tiene que ver con las tecnologías digitales amplifican las repercusiones, pero también generan vacíos en el espacio penal, ¿no es cierto? Y precisamente en la búsqueda de llenar esos vacíos en nuestro Código Penal es que en Chile se está avanzando en una legislación en el Congreso para abordar temas como la difusión de imágenes, pero otros temas también, como bien lo nombraba la jueza, doxing, por ejemplo, que es entregar datos de una persona para que sea precisamente perseguida, u hostigamiento o acoso sexual. Para hablar de eso, me encuentro acá con la fiscal, Andrea Contreras, que nos va a hablar un poquito de cómo en Chile se ha avanzado la discusión precisamente en torno a la persecución de estos delitos en el marco de legislaciones que no solamente buscan perseguir y sancionar, sino que también prevenir. Así que muchas gracias por sumarse a esta conversación. Fiscal, cuéntenos en qué punto se está dando la conversación en nuestro país para abordar precisamente la violencia de género digital. Bueno, primero, buenas tardes a todos y todas. Chile, efectivamente, hay un proyecto de ley, como tú dices, Lucía, y este proyecto de ley está bastante avanzado. Ingresó en el Congreso en el año 2020, ya en el año 2024 ya tiene suma urgencia, por lo que esperamos que pronto sea ley en Chile y recoge las conductas de hostigamiento, suplantación de identidad, las demás conductas que se pueden cometer a través de Internet, ¿no es cierto? También ahora tenemos la inteligencia artificial, cosa que en Chile antes, hace 4 años atrás, no podíamos hablar de estos temas. Ahora sí ya son temas que están instalados y que claramente van a traer nuevos delitos en materia de violencia digital y violencia de género. Por lo tanto, tenemos este proyecto de ley que recoge principalmente todo lo señalado ya en Argentina por la jueza. ¿Cómo son estos delitos de suplantación de identidad? Cuando es anónimo, tiene agravantes. Cuando es una menor de edad, tiene agravante también. En Chile tenemos otros proyectos de ley que los cuales también se pueden aplicar, pero eso ya es otro tema. En el tema de violencia digital, digamos, de género, tenemos este proyecto de ley que esperamos que ya pronto sea ley y que recoge todos los últimos información que hay en la materia.
A propósito de información, ¿qué datos hay disponibles o ese también es un problema precisamente de un sistema que ha sido sorprendido con este nuevo tipo de delitos? Hay datos de la Fundación Amaranta, que está metido muy bien en este proyecto de ley, y ellos señalan que efectivamente el 70% aproximadamente de las mujeres encuestadas han sido víctimas de violencia digital de género y que el 49% de los denunciados son personas anónimas. Por lo general, el imputado en estas causas se recoge en el anonimato, pensando que no va a ser, que no lo van a encontrar, digamos, porque recogen IP de distintas formas, ¿no es cierto? Y se recogen en el anonimato más del 40%. Perfecto, entonces datos del 2020, que es un problema también, ¿no? Exactamente. A lo mejor hay datos actualizados, pero yo no los tengo, o a lo mejor falta que actualicemos y que tomemos la importancia y visibilicemos este problema de violencia de género, que es un problema muy importante porque ahora las comunicaciones han cambiado. Entonces ya las amenazas no son analógicas, son digitales. Claro, que es bien relevante lo que dice la fiscal ahora al final, porque cuando hablamos de violencia de género digital estamos hablando de violencia de género, que existe en nuestro espacio físico, por decirlo de alguna manera. Y que para abordarla no solamente se necesita abordar desde los delitos digitales, sino que abordar la educación, porque estamos hablando de cómo se vulneran efectivamente los derechos de otra persona, en este caso los derechos de una mujer o de una niña. Y en ese sentido, tener estadísticas actualizadas a partir de sistemas institucionalizados podrían ayudar para saber dónde, cómo, lugares donde efectivamente se pudiera avanzar en prevención, no solamente en persecución y sanción. Por supuesto, es muy importante educar, ¿no es cierto?, a las niñas, sobre todo a las adolescentes, porque también en materia de cuando se exhiben imágenes, ¿no es cierto?, o se les envían imágenes con contenido sexual explícito, muchas veces las niñas no saben quién está al otro lado de la pantalla, piensan que es un muchacho igual de la misma edad de ella, de 12, 13 años, y muchas veces son adultos. Ese delito en Chile por lo menos está recogido, se llama grooming, ¿no es cierto?, y lo tenemos en el Código Penal hace mucho tiempo, y se sancionan esas conductas y se sancionan agravadas cuando son menores de edad. Claro, pero otra cosa es la educación también a quienes realizan esta violencia. Por supuesto, pues siempre hay que educar a los niños. En Chile tuvimos un caso bastante emblemático y bien mediático en un colegio en que los compañeros, a través de inteligencia artificial, hicieron fotos de sus compañeras desnudas con su rostro. O sea, la afectación de sus compañeras mujeres fue muy grande, fue un caso bien mediático. Se tomaron, digamos, los padres tomaron los resguardos, fueron a tribunales y los compañeros hombres a lo mejor no tenían mucha conciencia de lo que estaban haciendo, y yo creo que ahora sí se tiene, en la medida en que estos casos se vayan visibilizando. Claro, y que los proyectos avancen considerando también ese factor, ¿no es cierto? No solamente la persecución y sanción, sino que también la educación. Darío, ¿quisieras dar alguna pregunta? Te doy el pase. Gracias, Lucía. ¿Cómo le va, doctora Contreras? Un placer saludarla. Quiero hacerle una pregunta a usted y después estar a dársela también acá a la doctora Molina, que la tenemos aquí en el piso. Y es cuando ustedes piensan en modelos para justamente afrontar estos que son desafíos nuevos que se presentan para el sistema judicial, que tiene que de alguna manera adaptarse a una realidad cambiante. ¿En qué modelos piensan? Digo, primero se lo pregunto a usted, doctora Contreras, y después quiero venir aquí con Natalia. Cuéntenos un poco en qué países miran, qué sistemas. Bueno, en materia de violencia digital hay un proyecto que ya es ley, digamos, en México y creo que también en Argentina, la Ley Olimpia. Este es un caso de una joven, ¿no es cierto?, que sufrió violencia de género digital, ya que su expareja difundió imágenes de ella de contenido sexual. Y producto de eso, ella hace todo un comité, digamos, latinoamericano que ha impulsado que se hagan estas reformas en toda Latinoamérica. Ahora, nosotros como en Chile, obviamente miramos esto, pero también hemos tenido avances con la Ley Integral de Violencia de Género, que es del año 2024, junio del año 2024, establece como violencia de género la violencia psicológica, que señala que puede ser a través de cualquier medio, y además la violencia simbólica, que señala que puede ser a través de mensajes, de textos que repitan estereotipos. ¿Cuál es el gran avance que tuvimos en Chile con la ley de violencia de género del año 2024? Primero, se establecen estos dos principios, por lo tanto la violencia digital estaría dentro de la violencia de género, aunque no se diga específicamente, pero además establece como medida de protección o medida cautelar que el juez le puede dar a las víctimas la prohibición de toda forma de comunicación. Ese es un avance muy importante. ¿Por qué? Porque las víctimas que antes eran acosadas de forma virtual, a través de WhatsApp y todo, no tenían mayor protección porque él no se acercaba físicamente. Pero ahora sí la tienen, ahora sí se recoge y el juez puede prohibirle a una persona toda forma de comunicación, y se está utilizando bastante en este momento en Chile. Y además esta misma ley recoge y modifica
Ya, y modifica el Código Penal sancionando aquellas conductas donde se difunden videos de contenido sexual. Darío, te dejo la palabra ahí para que continúe la conversación con la jueza en Argentina y solo recordar la importancia que precisamente tiene denunciar para que estos temas en la legislación puedan avanzar por una parte más rápido y con información más completa de lo que está pasando en nuestras realidades. Yo quiero agradecerle a la fiscal Andrea Contreras para contar un poco de la realidad que está sucediendo en Chile en menos términos de legislativos y lo importante que es seguir con esta conversación. Adelante, Darío. Muchísimas gracias, doctora Contreras, muchísimas gracias, Lucía. Es central esto, porque justamente es a partir de poder entender un poco la realidad de los distintos países de la región, como podemos ver, doctora, lo lejos que estamos todos, ¿no? Y le quiero trasladar la misma pregunta. ¿En qué países miran, en qué modelos se fijan ustedes, por lo menos desde OCEDIC, para ver, acá puede haber un camino de acción? Me parece importante que la gente sepa que en la República Argentina hubo una modificación importante sobre la ley 26485, que es justamente la ley que protege de la violencia a las mujeres, donde se incorporó, que se denomina la ley Olimpia, se incorporó la definición de la violencia de género digital y también se incorporaron algunas herramientas que los jueces pueden utilizar para investigar este tipo de casos, como pedirles a los sitios de internet que levanten el material, ¿no es cierto?, que está en cuestión. Pero lo cierto es que todos estos avances, si bien logran una mayor visibilización, tienden ya a los casos que están abiertos específicamente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, son medidas que los jueces ya estábamos tomando desde hacía muchísimo tiempo. Con lo cual, esto exige que haya un abordaje más integral, diría yo, también del Código Penal, con las nuevas dinámicas de los delitos que se cometen en el ciberespacio, porque también debe haber otras herramientas procesales que podemos utilizar nosotros en el sistema judicial y que puedan ciertamente beneficiar a la víctima. También es un desafío la incorporación de la víctima dentro del proceso penal en la verdadera dimensión de lo que significa un delito de estas características, donde la victimización, como dijimos al principio, es absolutamente, diría que la victimización es extendida en el tiempo y el agresor, voy a utilizar una palabra que me parece que representa muy bien al agresor en el ciberespacio, está omnipresente. Antes la mujer temía por la agresión física en la casa, porque entraba, abría la puerta y tenía miedo. Ahora el agresor está omnipresente y lo que no puede pasar de ninguna manera es que por estas circunstancias las mujeres sean las que dejen de navegar en el ciberespacio. Claro. Esto es lo que no puede suceder. Por eso está en la tarea judicial desarrollar. Que quien termine confinado no sea el agresor, sino en este caso la víctima, de alguna manera aislado o teniendo que aislarse ante esta situación. Así es, el documental que desde OCEDIC promovimos y nos preocupamos por realizar del episodio número 2, en una parte de esa ficción representa algo de la absoluta realidad. Ella dice, él está libre y yo estoy presa. Porque lo que termina pasando con la víctima de violencia de género digital es que termina en una situación de no puede navegar porque sus fotos fueron publicadas quizás por su expareja a su trabajo, a su ámbito familiar, fueron enviadas en un sitio de pornografía. Entonces imagínense que esta afectación es algo demasiado tridimensional. Y esto exige un abordaje por parte del derecho penal muy diferente al que comenzó cuando se creó el Código Penal. Esto exige un debate actual. Sin duda. ¿Me acompaña a repasar un mapa donde vamos a poder ir viendo un poco la realidad, por lo menos a nivel de la legislación vigente en América Latina? A ver si podemos ir viendo justamente estas placas y le pido a usted, doctora, que nos vaya contando un poco cómo es la realidad, ¿no? Bueno, justamente vamos a empezar por Chile. Que la ley 21.675 del año pasado, que sanciona la difusión no autorizada de contenido íntimo, un poco lo que nos contaba recién la fiscal allí a través de Lucía. Mientras seguimos viendo esto, ¿cómo es un poco el panorama a nivel regional, doctora? En Chile habla de doxing y de ciberflashing. Me parece importante que la gente sepa qué significa. El doxing es la publicación de los datos personales de una persona. Y el ciberflashing es cuando recibís imágenes o videos de desnudez o material pornográfico que vos no solicitaste. Porque también hay que decir que mientras van pasando las placas voy haciendo este comentario. Frenemos un momentito y después la seguimos viendo.
La escuchamos bien, así que usted no se preocupe. Bueno, perfectamente. Decía que el tema del material... Esto del envío, cuando una persona envía un contenido íntimo, sexual, explícito, no solicitado por el otro. No solicitado. Ahora, es cierto, y la gente también debe saber que el sexting, por ejemplo, que es el enviar material privado de contenido sexual, no es que esté prohibido, no está prohibido el sexting. Claro, si es consensuado. Porque es consensuado entre dos personas o lo que fuese, tiene que haber un consentimiento. El problema es que también debe haber una correcta internalización de esta situación nueva que pone en crisis la libertad de información, la libertad de expresión y el derecho a la intimidad. Es decir, yo puedo compartir con mi pareja una imagen de contenido íntimo, pero a la vez que yo la estoy compartiendo con un otro, ya estoy tercerizando la posibilidad de que esa imagen en algún momento o ese video pase a terceros. Entonces también me parece que esto exige un poco lo que decía la colega chilena, de una necesidad también de un tratamiento y un abordaje concluyente desde el punto de vista de una modificación de la ley y justamente educativo. Por eso es que OCEDIC trabaja fuertemente también en estos ámbitos. OCEDIC va a las escuelas, hace diferentes promociones con relación a esto y abordajes de sensibilización para la concientización. Es muy importante porque también uno debe ser responsable con la cantidad de material que comparte. Y aquello que fue compartido en el ámbito privado, quizás hoy, mañana hay una pelea o no, quizás eso pasa a un grupo de WhatsApp y termina dando vueltas en el ciberespacio. Lo que estamos viendo lamentablemente es que lo privado, el concepto de privado en el ciberespacio es cada vez más difuso, ¿no? Hay que ver hasta qué punto es posible lo privado cuando uno justamente ya sube un contenido online. Por más que uno haga todos los esfuerzos por mantenerlo privado, lamentablemente lo que uno termina viendo es que las formas de filtración son tan múltiples que el riesgo de que eso termine siendo público es verdaderamente muy alto. Así es, por eso esto exige como un conocimiento también previo, una educación y una concientización. Piense un minuto antes de hacerlo, si es que lo voy a compartir con alguien. Yo creo que una vez que algo se comparte, después pasa a un ámbito que deja de ser privado. Y en el ciberespacio lo que deja de ser privado puede en un instante destruir la vida de un ser humano por completo, porque en estos casos que yo cuento y que han tenido algunos en la Fiscalía Especializada, ha habido casos donde la víctima ha tenido ganas de suicidarse, ha tenido deseos de suicidarse, porque es una invasión completa, es un abordaje completo de su vida íntima. Algo que sin ninguna duda no estaría segura de compartir, obviamente, de manera pública, sino solamente en el ámbito privado. Doctora, ¿me deja ir a Colombia? Que también vamos a tener la posibilidad de ir con un testimonio interesante para seguir enriqueciendo este análisis de este tema tan relevante que, insisto, no registra fronteras. Allí en Colombia está nuestro compañero Sergio González para también aportarnos un testimonio. Sergio, vamos con vos. Así es, Darío, un gusto, qué bueno saludarles. Y mire, nos estamos aquí ubicando, vamos en vivo, desde el Centro Cibernético Policial, uno de los puntos más importantes que hay en Colombia para hacerle seguimiento a eso que estamos hablando, y son los crímenes digitales en Colombia, donde por supuesto el crimen de género es uno de los más amplios en nuestro país, y de lo que ustedes están hablando, ¿no? De la vulnerabilidad que se tiene en este momento a la hora de compartir información privilegiada que uno considera que es privada, pero al momento de compartirla, uno no sabe el destinatario qué uso le va a dar a eso. Y por eso en Colombia, a través de la línea 155, se ha tenido todas las alertas para que las mujeres puedan dar a conocer todos los problemas que hay relacionados a la violencia de género, donde la ciberseguridad es uno de los puntos más importantes en este aspecto. Pero Darío, aquí están con nosotros el subintendente José Federico Bobadilla Blanco, él es investigador criminal de la DIJÍN en Colombia, quien es uno de los más importantes en este aspecto en Colombia para hablar de ello. Subintendente, gracias por estar aquí con nosotros en DNews. Muchas gracias. Muy bien, hablemos sobre cuáles son los géneros, cuáles son esos puntos claves que más se están utilizando en Colombia contra la violencia de género en Colombia y qué cifras tenemos.
En Colombia tenemos las cifras, digámoslo, tenemos unas cifras específicas de unos 1000 reportes de denuncias en lo que tenemos del año 2024, 2025. Esto nos permite hacer un análisis y contexto de estas modalidades que se presentan y mirar cuáles de estas están hoy en día en los entornos digitales, cuáles de estas modalidades vamos a entrar a identificar, a verificar y cuál es la problemática que está sucediendo. Si bien la cifra, hoy lo que tenemos es que identificar en las violencias basadas en géneros, cuáles de estos datos nos va a permitir a nosotros llegar a tomar un proceso investigativo que nos pueda permitir identificar cuáles son estos sitios donde se están alojando, cuáles son las principales modalidades que se están presentando en el ciberespacio, donde las mujeres están siendo víctimas con este tipo de contenidos que hoy en día lo pueden tener otras personas cuando ya se ha perdido el acceso o la protección del mismo. Justamente sobre eso, el sexting es uno de los casos más destacados, ¿no? De los que más se conoce en ese momento. ¿Qué cifras hay sobre el respecto? Sobre el respecto del sexting, tenemos la cifra del año 2025, reportado lo que tienen que ver unos 75 casos que llevamos en reporte. Estos casos son los que principalmente generan estas alertas en materia de investigación, poder hacer este tipo de identificaciones y mirar en la compañía de la Fiscalía General de la Nación, la policía, a través de la investigación criminal, cómo vamos a llegar a estos actores criminales. Muy bien, Darío, vamos a hacer un recorrido. El subintendente te está escuchando si tienes algunas preguntas desde estudio para poder seguir hablando de este tema que es tan importante para toda Latinoamérica y los casos que están en Colombia. Mientras las imágenes están de los uniformados en este momento, cómo reciben las denuncias en este centro cibernético de la Policía Nacional, el subintendente te escucha. ¿Cómo le va, subintendente? Un placer saludarlo. Una pregunta puntual. ¿Cómo es la capacitación en la policía justamente para trabajar en estos casos? Porque hay muchas cuestiones, me parece, que son muy diferentes a lo que es el trabajo policial habitual, lo que implica trabajar en cibercrimen, pero además también saber atender a las víctimas, que muchas veces no reciben toda la atención que deberían. ¿Lo perdimos a...? Sí, te dicen a todos está, nuestros perfecto. policiales, poderlos tener a todos nuestros policiales capacitados en lo que tiene que ser el abordaje de los diferentes delitos de violencia basadas en género, digamos lo que también pueda desde la investigación criminal tener el acceso y poder tener herramientas que permitan hoy en día desde los entornos digitales, cómo vamos a apoyar a estas víctimas, que hoy en día son los principales fundamentos que debemos de tener en la recolección de una evidencia digital en estos entornos. Entonces, en eso es que se capacita también nuestro personal para que puedan hacer un buen abordaje y una buena atención a víctimas de violencias basadas en géneros. Clarísimo. Sergio y su inspector, le agradecemos muchísimo. A ver, tenemos un testimonio más. Sergio, perdón, te escuchamos. Sí, Darío, justamente porque es que este es uno de los centros más importantes que hay en Colombia en este aspecto, y aquí nos acompaña el mayor Rodrigo Acevedo Nieto, quien es el jefe de la unidad de investiga de cibercrimen en Colombia. Mayor, gracias por estar aquí en DNews y cuéntenos las recomendaciones. ¿Qué le podemos decir a las mujeres en Colombia que nos están viendo en este momento a través de las pantallas de DNews sobre cómo prevenir ese tipo de acoso de género a través de las redes sociales? Bueno, muchas gracias. Importante, por ejemplo, configurar sus dispositivos móviles. Las aplicaciones que están utilizar la privacidad de las aplicaciones, no enviar imágenes o contenidos, inclusive de contenido sexual, a personas desconocidas, ser muy conscientes con quién están interactuando, y desde la Policía Nacional prestamos un apoyo muy grande y es a través de nuestro CAI virtual. Es un servicio 24/7 donde a través del portal web caivirtual.policia.gov.co cualquier persona puede conectarse y a través de un ciberpolicía va a poder validar, por ejemplo, si un correo electrónico es válido, si le llegó un mensaje de texto, cómo puedo configurar la privacidad de nuestras redes sociales, y allí este compañero le va a poder indicar qué debe hacer precisamente frente a todas estas medidas preventivas que debe realizar para evitar ser víctima de los acosadores. Muy bien, Mayor, gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes por la invitación y esperamos que pueda llegar esto a mucha gente. Así es, pues bien, ya lo saben, Darío y televidentes, este es el Centro Cibernético Policial donde se reciben todas las denuncias. Aquí hacen todo el seguimiento de lo que pasa digitalmente en Colombia. También está la línea 155, que en Colombia se conoce como la línea púrpura, para que todas las mujeres que tengan inconvenientes de violencia de género y sobre todo a través de las redes sociales, que ahora es tan popular,
estar y tan vulnerable, allí pueden tener una asistencia directamente con todos ellos, que son los especialistas para poder tener toda esa situación. Darío, continúa con más información desde nuestro centro principal de noticias en Argentina. Impecable. Sergio, muchísimas gracias. Muy interesante esa recorrida allí. Quiero volver aquí con la doctora Molina. Y justamente este también es un tema, ¿no? Digo, una víctima que, como usted bien lo venía diciendo, pasa a ser prácticamente que una víctima en un estado de victimización permanente. No es que hay un hecho aislado, puntual, que provoca un efecto, sino un hecho que se sigue realizando y extendiendo en el tiempo. Hoy, ¿cómo está el sistema institucional, por ejemplo, en Argentina y en América Latina, para contenerla? Tanto de la justicia, como de la policía, como de los distintos actores. Que estaba saltando, ¿no? La asistencia a la víctima, por suerte, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional en Argentina existe una oficina de la mujer y existe una oficina de seguimiento de asistencia a las víctimas, con lo cual desde ese aspecto, digamos, estaría ese punto cubierto. Lo importante también que tienen que saber las mujeres afectadas es que tienen que tratar de preservar la totalidad de esa evidencia digital y siempre ir y hacer la denuncia. De parte del sistema judicial exige una responsabilidad de afrontar las investigaciones con una cosmovisión más internacional, ¿no? Porque a veces el agresor puede ser que esté en nuestro propio país o en otros y la víctima en diferentes países, con lo cual también este punto es muy importante. Yo no quiero irme de este programa sin dejar de invitar a la gente a que nos sigan redes, a OCEDIC, porque allí hay mucha programación nuestra de prevención sobre la violencia de género digital y hay muchos programas donde nosotros llegamos a los ámbitos inclusive educativos en diferentes aspectos también relativos al grooming y demás de prevención. Por esa razón me parece clave e importante es que siempre hay que hacer la denuncia, más allá de estas deficiencias que acabamos de comentar, porque siempre por parte del sistema alguna acción vinculada a la protección en el ciberespacio se podrá tomar. Pero como digo, esto exige la necesidad de un cambio desde el punto de vista de la ley más profundo que el que estamos discutiendo hoy con esta audiencia. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí en DNews. Ya saben, obviamente, repetimos, OCEDIC, que es el Observatorio del Cibercrimen de la Universidad Austral, y todo el contenido que un poco usted comentaba, que está disponible para cualquiera, digamos, que quiera consultarlo. Tenemos un canal de YouTube especial donde ya hay subidos 3 episodios y lo pueden ver. Impecable, muchas gracias. Gracias a un placer ustedes. tenerla aquí. Ya volvemos.